Prepare su corazón y su mente para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien le quita la venda. Es el Espíritu Santo que a través de la unción le rompe toda cadena, toda ceguera espiritual. Usted puede estar viendo con su sentido físico, pero así como tenemos sentidos físicos, también tenemos sentidos espirituales. Y si usted está sordo espiritualmente, usted no puede escuchar la voz de Dios. Si usted está ciego espiritualmente, usted no puede ver los misterios de Dios. Así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes de la serie de sermones que nos dio el Señor, de lo que Dios nos dio. Y en esta mañana el tema que nos va a hablar el Espíritu Santo es que Dios nos dio una visión. El hombre más pobre en este planeta Tierra es aquel hombre o aquella persona que no tiene visión. Y no es una persona carente de la visión de los sentidos físicos, como es la vista, sino es aquel que no tiene una visión del futuro. En primer lugar, ¿qué es una visión? Una visión es una perspectiva de la voluntad de Dios y el propósito de Dios en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, en la iglesia y al ministerio que el Señor lo haya llamado. Es la perspectiva de Dios para que usted conozca, entienda y haga la voluntad de Dios. No la voluntad suya, no la voluntad de su cónyuge, no la voluntad de sus padres, ni la voluntad de sus hijos, sino la voluntad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en la iglesia. Y si usted responde al llamado de Dios. Y es la perspectiva de Dios en los propósitos que Dios tiene para su vida. Así como usted tiene propósitos, su familia tiene propósitos para usted. Pero no se trata de esos propósitos, ni de que usted haga la voluntad de otra persona, sino que Dios tiene propósitos para usted. Que la única forma que usted puede descubrir cuál es esa voluntad de Dios y cuál es ese propósito de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en una iglesia o al ministerio que Dios lo llama, es cuando usted tiene la revelación en la palabra de Dios. No hay otra forma en que usted pueda tener revelación. Entonces, la visión es un vistazo, es una vista espiritual, no es física, es espiritual, de cómo Dios te ve, cómo Dios ve tu persona, cómo Dios ve tu matrimonio, cómo Dios ve tu familia, cómo Dios ve la iglesia y cómo Dios ve el ministerio al cual Dios te llamó. Y para que podamos entender más claramente a través de las Sagradas Escrituras, pues me gustaría que vayamos de frente al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, de la Biblia amplificada. Si usted es un lector de la Biblia y va a las diferentes versiones, va a usted a encontrar que a veces en estos versículos bíblicos está reducido
el mensaje. Pero en la Biblia amplificada me encanta porque hay una amplitud. Usted puede conocer más profundamente de la frase que Dios quiere hablarle a su pueblo. Recuerde bien, su pueblo no es la gente de afuera, no es el mundo. Su pueblo son usted y yo, que hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestra vida. Ese es su pueblo. O sea, tengo que aclararle las cosas para que usted pueda tener un entendimiento más claro. Entonces, dice en la Biblia amplificada, mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Usted, nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, aquellos que fuimos inscritos en el libro de la vida cuando hemos aceptado a Jesús. When we have Y de allí it is there, viene un proceso de crecimiento espiritual. a process of spiritual growth comes. Como les dije, As I said, usted acepta a Jesús you accept Jesus y viene un proceso. and a process. Un poquito de fe, A little bit of faith, va leyendo la Biblia, you read the Bible, la va estudiando, you're más studying fe, it, más madurez espiritual, then you receive more más conocimiento matureness, more en knowledge las Escrituras. in the scripture. El Espíritu Santo The Holy Spirit, viene a ayudarlo He comes to help you, a quitarle ese verlo. to remove that blindfold. El Espíritu Santo viene a sensibilizarle The Holy Spirit comes to los sentidos sensitive espirituales. your spiritual senses. Por eso que cuando no conocíamos a Jesús, That is why when we don't know Jesus, no podíamos ver como ahora vemos. we cannot see how we see No today. podíamos oír como hoy oímos. We could not hear the way we hear today. ¿Cuánto han experimentado eso? How many of us have experienced that? ¿Eso es real? That is real. Entonces, pueblo, So then people somos usted y yo, are you and I, y en el pueblo de Dios and in the people of hay God, hijos obedientes there are obedient e children, hijos desobedientes. and there are children that are Dios disobedient. tiene en su pueblo, God has his gente people, rebelde, people who are pero rebellious, gente sometida a su palabra. but people who have submitted themselves to the ¿Es word. así o no es así? Is it like that or not? Pero yo no estoy aquí para condenar a los desobedientes ni a los rebeldes. Estoy But I'm not hablando here to del condemn pueblo de anybody. Dios. I'm talking about the people of God. No me vaya a tirar piedra. Don't throw any stones at me. El pueblo de Dios. Entonces The Dios people of dice, God. So then God mi says, pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, perecer es morir. in other words, to Pero perish no is es una to muerte die. física, It's not a es una physical muerte death. espiritual. It's a spiritual death. ¿Qué pasa cuando alguien muere espiritualmente? What happens when someone ¿Ha dies visto un muerto? spiritually? Have you seen a person who is ¿Usted le dead? habla? You call ¿Escuchará? them. Will they hear you? Lo toca, lo peñisca, You ¿será touch them? sensible? You pinch them? Will they be sensitive? ¿Esperará usted que un muerto hable? Will you wait for a dead person to speak? Mira, así, no ve. You go like this, they don't Así see. es el que está muerto espiritualmente. That's how it is to those that No are ve, dead spiritually. They no don't escucha, see, no they habla. don't hear, they don't Nada de speak. las cosas espirituales. Nothing that is Porque está spiritual. muerto Because they're dead espiritualmente. spiritually. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces, So then, Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. God says, my people perish for lack Pero of no knowledge. se está refiriendo al conocimiento de las ciencias terrenales. He's not speaking about the knowledge of Como la science here in psicología, the por ejemplo. world, like psychology. La psicología Psychology ha entrado a la iglesia de Jesús. has entered into the church of Muchas Jesus. iglesias Many churches, Lo han hecho a un lado al Espíritu Santo. they've put the Holy Spirit to the ¿Cuántos side. saben que el Espíritu Santo es el que revela? How many of you know the Holy Spirit is the one that Más vale reveals? un hombre o una mujer de Dios It's better a man or que woman tiene of God that revelación has revelation del Espíritu of the Santo Holy Spirit que un profesional en psicología, than a professional in psychology, que un psiquiatra, than a therapist, que un médico. a doctor. Y Dios está diciendo And God que is su pueblo, saying sus that his hijos, people, his children, no perecen por este conocimiento they terrenal don't de la perish ciencia. because of No, the no. knowledge of science Por eso of no this se va a world. morir. No, that's not why they're Y going to gloria a die. Dios que acá tenemos muchos profesionales. And glory to God, Tenemos we have a lot of ingenieros, professionals here. We have engineers, médicos. we have Sí, doctors, yes. amén. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Pero Dios no está hablando de ese conocimiento But God is not terrenal, de ese talking conocimiento about the científico, knowledge of the world, science knowledge, sino que Dios, but God, ¿qué pasó? Ese le falta un pedazo. A ver. Dice, por falta de conocimiento,
Aquí te faltó de mi ley, donde revelo mi voluntad. It says, for lack of knowledge of my law, where Entonces I ahí dice, reveal my will. por falta de conocimiento, abre paréntesis, por eso que la Biblia amplificada es Lack más of amplia. knowledge, that's why we see in Dice, parentheses, por falta de conocimiento, lack of knowledge ¿de qué? of what? De mi ley. Of my law. ¿Ahora está ahí? Todavía. Allá. Entonces lo dejamos por ahí. Yo lo leo de aquí. Dice, por falta de conocimiento de mi ley. For lack ¿Cuál es of la ley de knowledge of Dios? my law. What's the law of God? ¿Cuál es la ley? What is the law? O sea, su pueblo, sus hijos, el pueblo de Dios, no va a morir espiritualmente por falta de ingeniería, de conocimiento de arquitectura. No, por eso no va a morir. Va a morir espiritualmente, no va a ver, no va a oír, no va a hablar nada, They're going to die spiritually. They're not por going to falta see, hear, de speak, conocimiento en su palabra, la ley. knowledge of his word, of his law. Y la palabra de Dios, And the word of God, dice la Biblia, que es más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, sharper than a double-edged sword, que penetra, that it penetrates, que separa el alma del espíritu. that separates the soul from the spirit. Y eso nos aconteció a todos los que estamos en esta mañana aquí, That happened to all of us, a excepción de aquellos que todavía quizás no le hayan entregado su vida a Jesús. with the exception of those that Pero todos hemos transitado por eso, but all of us, we've gone through that, ¿no? right? Teníamos nuestro punto de vista de Dios, Had our point of view of que si Dios existiera, ¿por qué hay tanto enfermo? ¿Por qué hay tanto pobre? Porque si Dios fuese justo, porque los buenos se mueren y los malos están ahí dando lata. the bad people are still here bothering others. Por falta de conocimiento, Lack of knowledge. pues queremos contender con Dios. We want to argue with God. Un creyente A believer que no transiciona that does not transition de creyente y seguidor de Jesús from a believer to a follower of a Jesus, convertirse en un discípulo to convert himself to a disciple, es un creyente que va a ser destruido. is a believer that's going to be destroyed. ¿Por falta de qué? For lack of what? Del conocimiento Knowledge de la palabra de Dios. of the word of God. Es por eso que podemos ver, That is why we're able to usted va a ver en iglesias de todas partes del mundo, you're going to see in the church of all the los nuevos creyentes same believers. que están apasionados por Dios, saltan, brincan, They jump, tocan puertas, knock on doors. a todo el mundo le hablan de Cristo, The whole world, they talk about Christ. pero como no está en contacto con la palabra, They're not in contact with the word. le viene una tormenta, Storm comes. el diablo le sopla así The devil y goes ¡fua! like this. Y dice, ¿y este no era el aleluya que andaba? And then he says, wasn't this the hallelujah that was there? Wow, hablaba a todo el mundo. He talked to the whole world. Y ahora está peor que antes. Now he's worse. Está más borracho que antes. He's a bigger, Está más drogo que antes. Está más mujeriego que antes. he's a womanizer more than before. ¿Por qué? Why? Por falta de conocimiento For lack of knowledge de la palabra. of the word. Es destruido. They are destroyed. Y lo interesante es que la Biblia amplificada As the amplified nos da mayor claridad, gives us larger clarity. donde dice que a través de esta palabra, de esta ley, Where it says, through this word, through this law, Dios revela su voluntad. God reveals his will. Una cosa es su voluntad One thing is his will, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. and the other thing is to do the will of God. Yo no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you han tenido la experiencia have had the experience de que, comenzando por casa, that starting with your house, your el home, papá quiere que el hijo sea lo que él nunca fue. the father wants their children to be Yo quiero que seas esto, esto, what esto. he was not. I want you to be this or Se that. ríe porque se la han hecho, You ¿no? laugh because you've done that, O la ha hecho usted. or they have done that to you. Pero el hijo no sabe, el hijo quiere otra cosa. But the son doesn't know. He wants something else. Pero él quiere que se haga la voluntad de él, del papá. But the father wants the will to be done according to him. Y a veces And sometimes ha sido bueno porque nos da visión, because it gives us a vision, una visión terrenal, a vision here, para que seas un profesional so you can become en a cualquier área. professional in any Pero area, es aquí en la tierra. but is here on earth. ¿Y cuánto hemos caído en eso? And how many of us have believed in that? En que nuestros hijos hagan nuestra voluntad y no la voluntad de ellos. Where our children will do our will and not the will of God. Pero la influencia But the influence de hacer la voluntad de otro of doing the will of es con others respecto a la voluntad enfocado en lo terrenal, is in respect to the will that is focused on no the worldly enfocado things, en la voluntad de Dios. not focused in the will of God. Entonces dice So then it says
en la Biblia amplificada, the Amplified Bible, que por falta de conocimiento because of lack of knowledge en estas escrituras, in these scriptures, su pueblo es destruido. his people are destroyed. Porque la palabra de Dios Because the word of God dice que te educa, says that it te educates instruye, you, it instructs you, te corrige. it corrects you. Si tienes 2 mujercitas, If you have 2 women, hoy Salomón tuvo 1000. oh, Solomon had 1,000. Salomón es Salomón. Sí, pero es Solomon bíblico. is Solomon, yes, but it's in the Bible. Ya Salomón está muerto. Solomon is dead. ¿Sabrá Dios si habrá sido salvo? Who knows if he was saved or No lo sabemos. we don't know that Porque murió en la idolatría. because he died in idolatry. Fue tan sabio He was so que la wise sabiduría lo enloqueció. that wisdom made him Enloqueció por amor a las mujeres. crazy for love for women. Cuando el Señor en la creación When the Lord in the al hombre solamente le hizo una sola mujer. only created one woman for man, ¿O no? or not? O le dio una de reemplazo a Eva por si acaso se porte mal. Did he give No. him one to replace Le dio Eve más que in case una. she misbehaved? Pero si no puede con una, But if he can't ¿cómo handle one, va a tener 2, 5, can I 7? handle 2, 5, 7? A no ser que usted sea el 7 machos. El 7 machos. Por falta de conocimiento For lack of en knowledge, esta palabra que es la ley de Dios, in this word which is the law of God, su pueblo, no el que está afuera. not the ones that are El que no conoce a Dios puede llevar su estilo de vida, those that don't know God, porque él that está they ciego, lead their own lifestyle, no ve las they're cosas blind, espirituales, they don't no see habla de God las cosas spiritually, they don't espirituales. speak about Entonces, spiritual things. So then, ellos ya tienen su forma en que puede ser destruidos. they already have the way that they're Un going to be adulterio, destroyed se entera a la mujer y rompe la relación y vámonos al divorcio. with their own will, and they enter in a relationship and they get a divorce. Ellos tienen su forma de cómo seguir, porque así estábamos They have nosotros. a way. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, But we, que now tenemos that conocimiento Jesus Christ, now that de we la have palabra, knowledge of the word, el Señor the Lord nos habla en su palabra will speak to us in his word que la fornicación that fornication no es buena. is not good. Es que pastor no puedo. But pastor, I Oh, can't. como que no puedes. How can you not? La Biblia dice que todo lo puedes en The Cristo Bible Jesús. says you can do all things in Christ. Es que pastor no puedo. Mi deseo es, My desires, mi deseo me desborda mi dominio propio. La Biblia, the Bible, si la lees y la estudias, read it and you study it, te pone un break. puts a break on you. ¿Acaso eres tú como el caballo desenfrenado? Are you like the horse with no brakes? No. No. Pero si lees la Biblia, But if you read the si la Bible, estudias, Dios te va a hablar a través de ella God will speak to you y vas a tener un freno and you're going to have a break para que no te desenfrenes. so that you cannot go. Entonces, es la Escritura la que va a revelar So then it is the scripture that's going to reveal to you la voluntad the will of God y el propósito que Dios tiene para una vida personal, and the purpose that God has for a para un personal matrimonio, life, for a marriage, para una familia, for a family, para una iglesia for a church, y para un ministerio al cual Dios te for llama. a ministry that God has called you to. Y aquí And here, viene lo importante, lo que está escrito ahí. the important Dice, becomes the one that is written there. It says, porque tú, ¿está hablando? ¿A quiénes? ¿A los que no conocen a Cristo who's he talking to those that o don't al que está en Cristo? or the one that is in ¿A Christ? quién le habla? Who's he speaking to? Pero tú, a Because usted, a you. mí. He's talking to you and me. Toda la nación sacerdotal, dice. En la antigüedad, los sacerdotes All the priests in the old days, era gente especial, they were people who were special. no era cualquier ciudadano, They weren't just any citizen. era gente que Dios apartó They were people that God had separated para que le ministren a él. so that can minister. El sacerdote tenía el privilegio de ministrar a Dios. Had the privilege to Era el minister to. primero de toda la nación He was the first of all the nations en estar delante de la presencia de to Dios. be before the presence of God. Al estar en contacto con las Sagradas Escrituras, con la ley de Dios, Holy Scripture with the law, él tenía la capacidad he had the ability de poder estar ante toda la nación, ante todo el to pueblo, be before all nation, all the en el people, templo. in the temple, ¿De hablar de qué? and to speak about what? Él no hablaba de ciencias terrenales, él no enseñaba de psicología, de medicina. Para eso habían ya otros que se dedicaban a eso. Others that would dedicate themselves Él to solamente enseñaba he only taught la palabra de Dios, the word of la ley God. de Dios. The ¿Dónde? law of God. Where? Tenía que modelar primeramente en su casa. He had to model it first at his home.
De ahí And there, tenía que modelar con su vida he had fuera to de la model casa. it with his life outside of the house. Y tenía que enseñar And he had to teach como testimonio en la iglesia. as a testimony en el in the templo. church, in the temple. Cuando Jesús muere, When Jesus died, dice que se rasgó el velo it said that the veil was y que ahora en Cristo and now in Christ, todos tenemos acceso we all have access a ese privilegio to that de ser privilege sacerdotes. of those priests. Usted hombre, usted mujer, You man, you woman, es llamado por Dios you are called by God para que sean los sacerdotes de su casa. so that you can be the priest, Real sacerdocio, nación santa. priesthood, holy nation. Y Dios le da la responsabilidad And God gives a responsibility al hombre. to the man. ¿A cuántos hombres les gusta que le suban la mejor presa? How many men love to receive the best prey? ¿A cuántos hombres les gusta que le digan, pase usted How many men love it when they say después de before usted? you, after you? Uy, nadie me acompaña. No one comes with Todos you. les gustan ir atrás. Everyone likes to go behind. Ni en Japón. Not even in Japan. Primero va el japonés adelante First the Japanese y la doña goes, va allá. and then the wife goes after. Pero en la cultura cristiana, But in the Christian culture, aunque la mujer even when the woman tiene todos los privilegios, has all the privileges, pero quien está llamado a modelar y a enseñar en la casa, but the one that is como called sacerdote, to model at home es as a el hombre. priest is the man. El hombre. The man. ¿Te gusta que te den el mejor plato, You like it when they give you the best plate? el mejor regalo? Es que yo soy la cabeza. Oh, but I'm the head. Tienes que ser la cabeza en todo, You have to be the head in everything. pero tienes que ser la cabeza también en estar ante la presencia de Dios como sacerdote But you also have to be the head y of tienes being que the modelar presence con tu of vida, God as en the casa, priest, and you have to model en your el life trabajo, en el at negocio, home, donde in the estés. business, outside, Y wherever tienes you're que at, estar lleno and you have to be de la filled ley de Dios. with the law of God. ¿Para qué? For what? Para que le enseñes. So you can teach. Y le enseñes donde quiera que estés. Teach wherever you're at. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces es un privilegio So then it is a privilege. que en Cristo Jesús Jesus Christ, el Señor nos haya hecho the Lord has made us real sacerdocio. royal priesthood. No es cualquier sacerdote, It's not because you're a priest, es real, it's royal. de sangre azul. Ah, ah. No hay sangre azul, toda la sangre es roja. Ahora, Now, cuando no cumples when you don't fulfill la función por la cual Dios te ha dado a ti, hombre o mujer, the function that en God tu- has given comenzando por you, casa, man or woman, starting with your home, entonces Dios dice, then God says, has rechazado el conocimiento. Si no la lees, no la estudias, they have rejected knowledge. If you don't read it, solamente study eres it, you oidor, only hear, you're pero only no a hacedor. listener, but you're not a doer. Entonces Dios dice, So then God says, por cuanto has rechazado el conocimiento, porque ya no quieres leerla, because you have rejected knowledge because you don't want to Oh. read any longer. o solamente la ojeabas así nada No, más. you just page through it. Señor, háblame, Señor, a través de tu palabra. Señor, donde yo ponga el dedo, Lord, where I allí. put my finger there. Ay, no, este no es, Oh, no, not es- this one. no es Dios, no es No, Dios. it's not God, it's not God. No, No, tienes que tomarte tu tiempo. you have to take time. Así como estás viéndolo a Pedro el Escamoso, o viendo tu novela favorita, Same way it is when you're watching your favorite soap tu opera, deporte favorito, your favorite sport, o estás ahí hora tras hora or you're there averiguando hour la vida after de la hour, gente figuring out life of y ni others. siquiera te pones una prédica del pastor Maceda, You don't even put a sermon of Pastor Masada, porque ahí Dios te va a hablar. because that's where God's going to speak to you. Ay, no, el pastor siempre habla cosas que a mí no me Pastor agradan. always speaks about things that Entonces dice que porque tú rechazas el conocimiento de qué, so then it says because you reject the ¿De knowledge qué? of what? de su ley, Of his law. y por falta de conocimiento de esta palabra, And for lack of knowledge of this word, muchos seguidores many followers de hombres o mujeres de Dios of men and women of God que tienen miles o millones de seguidores, have thousands and millions of followers. pero cuando ese hombre o esa mujer de Dios, But when that man or por woman falta of de- God, del carácter de Cristo en su vida, because of lack of character of Christ in their lives, él acepta, he accepts. ya no es
que los enemigos se levantan y los desprestigian, It's not anymore that porque the siempre se van a levantar. are no longer going to rise up because Y usted duda, ¿será o no será? Pero cuando el hombre o la mujer de Dios acepta But when the man or woman of que God todo lo que accept dijeron that everything they said es verdad y que están is arrepentidos, true and they repent, entonces, ¿qué hay con sus seguidores? then what is it with their followers? Que por falta de conocimiento en esta That palabra, because of lack of knowledge in the word, hacen como si nada hubiera pasado. they do as if nothing has happened. No somos jueces We're not judges para juzgarlos, to judge them, pero la misma Biblia nos dice but the Bible itself says it, que debemos de imitar su fe, that we have to pero increase no our faith. su mala conducta. We have to imitate their faith, but not their bad conduct. Ya depende de usted, It depends on you. que por falta de conocimiento en la ley, That because of lack of la palabra de Dios, the law, the word of usted God, quiere hacer lo mismo que ese hombre o esa mujer de Dios hizo. you want to do the same thing that man or woman of God did. ¿Cómo le quedó el ojo? What do you think about that? Que por falta de conocimiento, That because of lack of knowledge, usted dice, you say, chacho, sí, mira, look, todo lo que hizo, todo lo que dijo, everything he said, y no he le did, pasa nada, Dios está con él. and nothing happens to him, that God is with him. ¿Y qué va a pasar conmigo si yo hago lo mismo que él? And what's going to happen Tampoco to me me va a if I do the pasar same nada. thing as him? Nothing's going to happen. Por falta de conocimiento en las Escrituras, Because of lack of knowledge in the scripture, el hombre o la mujer de Dios the man or the woman of God puede caer, can fall. se arrepiente, They repent, Dios le perdona sus pecaditos forgives them all their sins, o sus pecadotes, their big sins or the little pero no se sins, puede librar but they would not be de free las from consecuencias. consequences. Mírenlo al rey David. Look at a King David. ¿Era un profeta de Dios o no? Was he a prophet of God or not? ¿Un hombre valiente o no? Was he a brave man or not? Pero ¿cuál fue las consecuencias de sus pecados? What were the consequences of his sin? Se arrepintió, lloró, ayunó todo. Repented, he cried, he Pero ¿cuál fue fasted. la consecuencia de su pecado? What were the consequences of his sin? Su familia era un desastre. His family was a disaster. Podemos evitarnos eso We can avoid that. con más conocimiento More knowledge de la palabra de Dios. of the word of God. Entonces, el Señor dice, por cuanto desechaste mi conocimiento de la palabra, de la ley, The Lord said, because you've rejected yo también te rechazaré then I will also reject para que no seas un sacerdote para mí. that you shall not Chacho. be no priest to me. Ahora, no se paniquee, Don't panic. es temporario, It's temporary. es temporal. It's temporary. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios es generoso, Because God is generous. Él es bueno, He is good. Él es He is misericordioso, merciful. Él es He compasivo is compassionate. y Él And He vuelve a confiar en ti would trust in you once again. mientras que tú Meanwhile, you hagas un stop, make a stop, pidas perdón you ask for forgiveness, y vámonos para adelante. and let's move forward. Entonces dice, So then it continues to say, como habéis olvidado la ley de vuestro Dios, o sea, that you have forgotten the law. ya no la lees, In other words, you don't read ni it, la ojeas, ni cierras los ojos, aquí, háblame Señor, close your eyes ni and la hear, pasas. speak to me, Entonces Dios dice que por cuanto te olvidaste de su ley, because you forgot about my law. va a tocar lo que más amas. He's going to touch what you love the most. Después que conoces a Dios, And after you know God, ¿qué es lo que más amas en tu familia? what do you love after that? Tu hijito, Your son. tu hijito con barba de 40 años, Your son who que has da a beard and latas. is 40 years old. Ay, mi pequeñito, mi Oh, my bebé, little one, my baby. bebé con barba y con hijos, The baby que vienen a has a beard recostarse and a la children, casa de papá. that they come to the Father's house. Dice, como habéis olvidado de la ley de vuestro Dios, yo también Forgotten the law of your God, me olvidaré de vuestros I hijos. will also forget your children. ¿Qué pasa cuando usted se olvida de algo? What happens when you forget about something? No lo tiene presente, You don't have it no top lo of mind. recuerda. You don't remember. Ay, ¿verdad? Me olvidé. Oh, right, I forgot. Pero ¿acaso cuando usted está de viaje fuera de casa, But when you're on a trip out of your house, va a un storage, a un mall? you go to a mall, to Ay, a store, pa' mi pequeñito.
¿Se acuerda de él You remember o no? them or not. Siempre lo tiene presente. You always have them present. Y Dios dice, And God por says, cuanto tú desechaste esta, because you cast it, rechazaste mi sacerdocio, el privilegio que te dé, lordship, you rejected the privilege entonces I yo gave, también ya no vas a ser mi sacerdote. so then I too am going to remove you from being my priest. Y además And in fact, me voy a olvidar de tus hijos. they were your children. ¿Qué es lo que más amamos después de Dios? What do we love the most after God? Primero a nuestro cónyuge. It's first our spouse. Pero como dan lata, But because ya pasó el amor y pasa a los and hijos. love passes, when the children ¿O no? come, Se ríen porque es verdad. laugh because it's true. ¿Es verdad o no es verdad? Is it true or not? Claro que es verdad. Of course it's true. Entonces, me olvidaré de vuestros hijos. So that I will forget about your children. Pero es un warning But it's just a warning. cuando restableces tu sacerdocio. When you establish your priesthood, Entonces se restaura la confianza. Se restaura it is restored el estar atento, vigilante. to be vigilant. Dios en su bondad God in his goodness, tendrá cuidado de los he tuyos, will take care of yours. de lo que tú más What you amas. love the most. Los protegerá, He will protect them. les proveerá, He will provide for them. los cuidará, He will take care of them. los alentará. He will give them hope. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, hombre, mujer de Dios, So then, man, woman of God, si has perdido el contacto con la palabra, if you have lost the contact with the word, tienes un Dios you have a God que quiere lo mejor para ti that wants the best for you, y que Él va a tener cuidado de tu familia, and that he's going to take care of your family, de tus hijos, of your children, porque Él because he quiere lo mejor para ti. wants the best for you. Amén. Amen? Ahora, Now, en segundo lugar, secondly, vamos a ver let's see. en Proverbios 29, 18, Proverbs 29:18. dice, It says, donde no hay qué, pero no estamos hablando de la visión vision. terrenal, We're not talking about the estamos hablando de qué, la visión qué, we're talking about the vision of espiritual. what? The spiritual vision. Entonces, donde no hay visión, So then when there's no vision, no hay qué, there's no what? no hay qué, There's no what? no hay revelación. There's no revelation. ¿De qué? Of what? De la palabra de Of Dios. the word of God. Y el pueblo, ¿qué hace? And what do the people do? ¿Y qué cosa es perecer? They perish. And what does perish mean? ¿Muere qué? They die what? Espiritualmente. Spiritually. No ve, They don't no see. escucha, no habla nada They don't speak anything de los misterios de of Dios. the mysteries of God. Entonces, So then, pero el que guarda la ley de Dios, but he who keeps the law of God, que incluye la ley del hombre, which includes that of man, dos leyes. two laws. Ahora habla Now it speaks de la ley de Dios about the law of God y la ley del hombre. and the law of man. ¿Qué dice la ley del hombre? What does the law of man say? Que si te cruzas el semáforo That if you pass rojo, the red light, miras para todos lados, estoy apurado. you look at all sides and Y you're después te cae un ticket and then you get a ticket porque no viste la cámara que estaba escondida. because you didn't see the camera that was hidden ¿O no? or not. ¿A cuánto le ha sucedido eso? How many of you has that happened to you? Entonces, So then, tenemos que guardar la ley de Dios we have to save the law of God y la ley del hombre. and the law of man. Bendito, feliz, afortunado y envidiable. Blessed, Chacho. happy, fortunate, and enviable. ¿Sabe usted que la gente de afuera de la calle, You know that the people los outside, vecinos que no nos conocen, the neighbors that don't know cuando us, somos un modelo de la palabra de Dios, we are a model of the word of nos God, envidian? envy us. ¿Sabe lo que dicen? You know what they say? Porque yo he puesto un micrófono por ahí y he Because escuchado. I've put microphones there to hear.
El Espíritu Santo me lo ha revelado lo The que hablan Holy en Spirit secreto. has revealed to me what the neighbors say. Oye, Listen, ¿por qué no eres como el marido de la why vecina? aren't you like the husband of the neighbor? Dicen que pastor, mira cómo la trata, Look at, he's a pastor. cómo le Look at abre how la he treats her. puerta, Look at how he opens a door for her. le carga las bolsas. He carries her bags for her. Aprende de él. Learn from him. Envidia tengo de esa mujer. I'm envious of that woman. Porque tú, si por ti fuera, Because for you, if it was up to you, me abrirías la puerta, pero para chancarme los dedos de la mano. you would open the door for me so that you can slam it and bruise my fingers. Se ríe porque seguro se la han hecho o usted ha Laugh querido because hacerla. they've done it for you or you wanted to do it. Pero bendito y afortunado e envidiable But blessed, es la persona que modela inviolable is the person la that palabra de Dios en su vida. the word of God in their lives. Entonces, So then, donde no hay visión, where there is donde no hay revelación de esta palabra, no revelation of this word, ¿el pueblo qué? the people what? Perece, se extravía. ¿Qué decíamos? What did we say before? Iba a la iglesia, They went to church, puro fuego, they were fire, saltaba, brincaba, daba vueltas en el aire, they would do summer se iba a predicar en las calles, go and preach in the streets, pero por falta de conocimiento but because of lack of knowledge, murió they died espiritualmente. spiritually. Ahora en el campo espiritual, Now in the spiritual field, 7 demonios 7 demons, peores que el que tuvo worse than the one they had, están en él. are in him. Y su postre estado es peor que el primero. And their post stage is worse than the first. Por eso que usted va a ver That is why you're going to see personas que están peores people who are worse que cuando vinieron a Jesús than when they came to Jesus. y perecieron And espiritualmente. they perish spiritually. ¿Estamos aprendiendo algo de la palabra de Dios? Something of the word of God? Amén. Amen. Entonces, So then, si yo le preguntara a usted if I would ask you, cuál es su visión, what is your vision? cómo usted se ve los próximos años, How do you see yourself in the next couple of years? ¿tiene usted un proyecto de vida? Do you have a project in mind? La visión no es otra cosa como Dios te ve The vision is not the way God sees y you. por la fe, And by faith, a través de tu imaginación, through your imagination, lo impensable e imaginable the es unimaginable, posible. unthinkable is possible. ¿Cómo usted se ve? How do you see yourself? Por la falta de visión, For lack of vision, por la falta de conocimiento lack of knowledge en la palabra de Dios, in the word of God, el pueblo perece, se desenfrena, people will perish, not have break, queriendo vivir a su manera wanting to live their way y no a la manera de and Dios. not the way of God. ¿Cuántos han escuchado la canción de Frank Sinatra? Have you have heard the song from A mi Frank manera. Sinatra, My Way? Cuando yo no conocía a Cristo Jesús, me When encantaba I didn't esa know canción. Jesus Christ, I love that song. Pero parece que muchos que se entregaron a Cristo But I think many that gave their life to la Christ, siguen cantando y la siguen they viviendo. continue to sing it and they continue Porque no to quieren live vivir it a la manera de Dios, because they don't want to live the way of sino God, a la manera de Frank but the Sinatra. way of Frank Sinatra. Muchos creyentes alrededor del mundo Many believers around the world, en estos momentos no tienen dirección. in these moments, they have no direction. Se desenfrenan, They have no break. se demoralizan They demoralize porque no tienen themselves dirección. because they have no direction. La visión nos da una dirección, The vision gives us a nos direction. mantiene enfocados. They maintain us focus. Si yo le preguntara, If I would ask, ¿cuál es la razón de su what existencia? is the reason for your existence? Preguntas que muchos de nosotros tenemos. Questions that many of us have. ¿Cuál es la visión mía en la tierra? What is my vision here on earth? Dios le ha dado a cada persona, God has given every person, creyente o no creyente, believer and non-believer, una visión. a vision. ¿Por qué creen ustedes que aún los ateos Why do you think even the que no atheists creen en Dios that don't believe in God, tienen una visión de futuro? they have a vision of the future? Pero solamente es una visión de futuro, But it's only a vision of the future. es del futuro terrenal. It is the future of, in the vision, Las empresas, worldly things, compañías grandes, medianas y pequeñas, the companies, the businesses that are large, todas ellas tienen una visión all of them have a vision
que les indica hacia dónde van. that indicates to them where they're going. Pero toda esa visión But all of that vision está enfocado en el éxito terrenal is focused on del negocio. success here of the world, of the business. ¿Cuál es la visión acerca de usted mismo? What is the vision about yourself? Y para nosotros, los hijos e hijas de Dios, And for us as sons and daughters of God, la visión debe ser the vision cómo Dios te ve how God sees you y no como otros te vean. and not how others see you. Si no tienes visión, If you don't have a vision, vas a ser como otros te ven. you're going to be the way others see you. Te van a ver They're going to see diferente. that you're different. ¿Por qué creen ustedes Why do you think que a través de la historia, that in history, desde hace 2000 años, from over 2,000 years ago, hay banqueros, there are bankers, empresarios, businessmen, profesionales professionals de todas las ramas de la ciencia? of all realms of science? Dejaron todo. They left everything. Dejaron negocios, They left the business, posiciones de privilegios, positions of privilege. dejaron trabajos They left jobs cuando descubrieron when they discovered el propósito de Dios the purpose of God para su vida. for their lives. Y descubrieron que Dios And they discovered that les God dio una visión personal gave them personal vision que vino desde la misma presencia de Dios. that came for the presence ¿A of través de God. qué? Through what? Del conocimiento Knowledge. de la ley de Dios. The knowledge of the law of Pero God. si no la lee, But if they don't read no it, la they estudia, don't study it, ¿cómo usted va a descubrir how do you think you're going to discover el propósito de Dios para su the vida? purpose of God for your ¿Cómo life? va usted a descubrir la voluntad de Dios para su vida? The will of God for your life. Y menos aún va a descubrir la visión que Dios tiene para su vida. Let alone discover the vision that God has for your life. La visión de Dios en sus vidas The vision of God in your life va a cambiar su propósito, will change your purpose, su misión your mission, y su visión personal que usted tenga en esta and tierra. your personal vision that you may have here on earth. Y hay tres cosas que Dios hace en el corazón del creyente And there are three things that God does in the heart of the believer, de cómo Dios nos ve. of how God sees us. Uno Number one es saber quiénes somos. is to know who we are. A través de esta ley de Dios, Through this, the law of God, usted descubre you discover quiénes somos. who we are. Lo segundo The second, es que usted va a descubrir you're going to discover, y va a tener and you're going to have la revelación de quién es usted. the revelation of who you are. ¿Quién es usted que viene a la iglesia y que viene y lee la That Biblia you come to church, y se deleita en las bromas que hace el pastor you Maceda delight in the jokes that Pastor y se Maceda deleita a says, veces que el pastor Maceda los hace llorar, and you delight that los hace Pastor reír, Maceda makes you los cry, hace brincar? makes you laugh, makes you jump. ¿Quién es usted? Who are you? Usted es una hija You're a son, o una hija de Dios daughter of God, en Cristo Jesús. Jesus Christ. Y eso lo va a descubrir And that you're going to discover a través de su ley. through his law. Usted a través de esta palabra You through this word, va a tener la revelación de quién es usted. you're going to have a revelation of who you are. Usted es un hijo, una hija de Dios You're a son, a daughter, apartada del mundo separated from the world, para que viva so you can live un estilo de vida de a santificación. lifestyle that is of sanctification. Que las cosas viejas pasaron. The old things have passed. No importa lo que usted It dijo, doesn't matter hizo. what you said or you did. No importa. It does not matter. Cuando yo digo todo lo que usted hizo, When I say everything you did, pues cuando no conocemos a Jesús hacemos muchas cosas que después, wow, ¿cómo we do yo a lot pude of haber things hecho esto? that we ¿No? say, wow, how could I have done that? Pero sin embargo, se But sigue in haciendo. fact, you continue to do it. Wow, yo cómo pude lastimar a tantas Wow, chicas how could I hurt so many girls solamente porque quería una noche de placer. only because I wanted a night La of pleasure? pobrecita se enamoró de mí. Poor girl, she fell in love ¿Cuánto with daño me. le hice? How much did I hurt her? Mujeres que le rompieron el corazón a los hombres. Women that ¿A broke cuántos hombres le men's han roto el hearts. corazón? How many men were brokenhearted? Porque eso es lo que hacemos cuando no conocemos a Cristo Jesús. Because that's when we Cuando no hemos recibido valores morales en nuestro hogar. moral values in our Porque nuestros padres tampoco recibieron valores, quizás en sus casas. parents also do not receive
valleys maybe, y hemos caminado sin freno. and we have walked with Pero no esta brakes. bendita palabra de Dios But this blessed word of God nos puso el freno. gave us the brake. Dios le ha dado derechos a usted como hijo de Dios, God has given you rights as para a que son usted and daughter of encuentre God, so that you are able to al find Dios verdadero the true God, y encuentre su herencia. you find your inheritance. La Biblia dice que nosotros tenemos herencia en Cristo The Jesús, Bible says that we have inheritance in Jesus que en Christ. Cristo Jesús And in Jesus Christ, tenemos we prosperidad. have prosperity. La Biblia dice que nosotros en Cristo Jesús The Bible says that in us tenemos poder. we have power. Entonces, ¿quién es usted? So then who are you? Sin visión, Without a usted vision, nunca va a ver you're never going to be realmente quién es. truly who you are. Sin visión realmente, Without a vision, usted no va a poder ver you cannot be able to see qué es lo que tiene en Cristo Jesús. what you have in Jesus Christ. En Filipenses 4:7 dice, Philippians 4:7 Todo says, lo puedo en Cristo I can do all things in Christ que me fortalece. that strengthen me. No, ese no es. Me equivoqué yo entonces. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Philippians it says, I can do all things in Christ that strengthens 4:13. Filipenses 4:13. Filipenses, ¿cómo se me me. olvidó? Philippians 4:13. Perdone media. Filipenses 4:3. It's Philippians 13. 4:13. Philippians 4:13. Cada vez que tenga un reto usted en la vida, recordemos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Every time you have a challenge in life, always remember you Quizás can do sus all things in sentidos, Christ. Maybe your senses, el razonamiento, reasoning, la lógica, the logic. te va a decir, It's going to tell you. cuando te imaginas o pidas por la fe, You imagine or ask by faith. ellos te van a decir, They're going to tell you imposible. impossible. Es muy grande lo que tú te imaginas o pidas. Too big what you're asking. Eso no se puede. That cannot be done. Cuando la visión de Dios When the vision of God esté en ti, is in you, te va a decir, sí se puede. yes, you can do it. Es posible. It is possible. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Because we can do anything in Es Jesus realizable. Christ. It is Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. possible for God. Y lo que es posible para Dios, para el que cree, todo le es posible. Everything is possible. ¿Y qué es todo? What is everything? Todo. Everything. Te animo a que pidas a Dios I encourage que te dé you una to visión ask personal, God to give you a personal vision, la cual puede ser activada y the desarrollada one that can be activated and por una developed visión corporativa through a corporate vision, donde hay un líder where there's a leader con una mentalidad apostólica. that Y ese líder en esta casa soy yo. and that leader of that house is me. Y así como Dios nos ha dado una visión And the same way that God has given us a vision que va más allá de lo que tu sentido de la vista física pueda ver, physical sight that you're able to have. Dios nos ha dado a esta casa God has given us to this house una visión corporativa. a corporate vision. Usted y yo salimos del mundo You and I got out of the world, y Dios nos sacó del mundo, and He took us out of the world. dice la Biblia, The Bible says para llevarnos to take us al reino de nuestro Señor to Jesucristo. the kingdom of our Lord Jesus Christ. Dios amó tanto al mundo que ve la condición de cómo está el mundo ahora. God loved the world so much that He sees the condition No of sé the si me world puedas as poner el today. cuadro estadístico global de lo que hay en el mundo ahora. I don't know if I can get the chart Dice, on screen. la población mundial, o sea, todo, chinos, japoneses, australianos, América, todos en conjunto en estos momentos The world somos population 8.000 millones de personas. were 8 ¿Cómo ve Dios al mundo? million people. Completo. Y dice que 7.500 millones de personas tienen problemas de salud. 7,500 million people ¿Cuántos tienen problemas de salud aquí? with health. How many of us have problems with health? Pero ese problema de salud no me mata. Dice que el 95% de la población mundial That says that 95% of the Está world population enferma. is sick. Si no tiene una dolencia física, They don't have a physical pain. tiene una enfermedad emocional, They have emotional sickness.
¿O no? Está hablando ahí de un paquete. It's talking about a package. Esos números Those numbers, se podrían reducir they can be reduced si la iglesia if the church tuviera la visión de Dios. had the vision of God. Dios quiere que la gente sea sana, ¿no? Does God want people to be healed? Dios quiere que la gente sea salva, ¿o no? Does God want people to be saved? Dios quiere sanar a la gente emocional y físicamente, ¿o no? Does God want to heal people? ¿Se pueden reducir esos números o no? Can those numbers be reduced? ¿Pero con quién se va a reducir? But what are they going to be reduced ¿Con el mundo? with the world? ¿Con los profesionales? The professionals? Le van a sacar mucha lana. They're going to take a lot of money. No tiene seguro, no You califica. don't have insurance, you don't qualify. Si usted tiene un buen seguro If you have good insurance y lo llevan en el 911, and they take you to lo primero que dicen es, cuando llega al hospital, ¿qué es lo que tiene? the first thing they ask is, what do they have? Tiene un buen seguro. Pásenlo rápido antes que se muera. Quickly, bring them in before they die. Porque tenemos que tenerlo vivo para que deje más lana. Because we have to have the money in order for them. We have to have them alive in order Si la iglesia trabajara, si la iglesia tuviera la visión de Dios, if the church had the vision of God, esos números se reducirían. would be reduced. ¿Cuántos saben que Cristo sana? How many of you know that Christ heals? ¿Cuántos de aquí han recibido sanidad de parte de Dios? Sanidad, ¿verdad? ¿A cuántos Dios les ha arreglado el matrimonio? How many has God ¿A cuántos Dios le ha arreglado a los hijos? fixed their children? ¿A cuántos Dios le ha arreglado a la mujer o al cabezón de su marido? The woman or the husband? Digo cabezón porque tiene una cabeza grande. ¿A cuántos? To how many? La Biblia dice que de gracia recibiste, The Bible says that by grace you have received, que alguien te habló del poder del Evangelio. that someone spoke to you about the power of the gospel. Y así como Dios usó a alguien And the same way that God para used arreglar tu someone matrimonio, to fix your marriage, para sanarte, to heal you, para traerte un milagro, bring your miracle, que de gracia that recibiste by grace you have received. desde gracia. It is by grace. Si no lees las Escrituras, If you don't read the si no estás en contacto con la palabra de Dios, not in contact with the word of God, no puedes percibir la visión de Dios but you cannot perceive the vision of God para mejorar este mundo, para mejorar nuestra familia, para mejorar to improve our family, la comunidad. to improve our community. Ahora dice, Now it says 118 millones de personas mueren cada año 180 por consumo de drogas. die each year by consumption of drugs. 118 millones. 118 million people. Y esto que estas cifras no son de hoy, And these statistics son de 2, 3, 4 años atrás. they're from two. Recién están descubriendo They're just as que el fentanilo, que lo producen en China y en México, está matando millones y millones de estadounidenses. they're just discovering that fentanyl is killing many people. ¿A cuántos Dios nos ha librado So how many has de God este flagelo? saved us? Pero en el mundo hay 118 millones But in the world there's que mueren cada año por consumo de drogas. every year by consumption. Dice que 54 millones de personas 64 sufren depresión. suffer depression. ¿Cuántos aquí han tenido depresión? How many of you here have had depression before? ¿Conocen lo? ¿No? Es bien feo, ¿no? It's really bad, right? Mucha gente, mire, 64 millones, Many people, look, 64 sin million esperanza, people with no hope, empastillados todo el tiempo, with pills all the lo hacen time. dormir, They make them pero sleep. cuando despierta, But when sigue they con lo wake mismo. up, they continue with the same thing. Cuando tenemos un Dios todopoderoso We have a God Almighty que arranca de raíz la depresión, that removes from the root, que arranca de raíz la angustia. from the root anguish. Y sigue diciendo en el siguiente cuadro, And it continues to say, no sé si lo llegaste a hacer, dice, 64 millones de personas padecen de trastornos de ansiedad. 264 million people Yo no sé cuántos de ustedes habrán sufrido una ansiedad. of anxiety. I don't know how many of you have gone through anxiety. A mí como que me quiso agarrar, fuera en el nombre de Jesús, lo agarré a patadas. I almost was dealing with that. Por and I un kicked it poquitito out. nomás. Just by a little bit. It almost Sentí lo que otras personas sienten. I felt what other people felt. Sientes como que te vas a morir, You feel like que you're te about falta to algo. die, that you're lacking air. Fuera, lo agarré a patadas a ese demonio porque es un demonio, es un espíritu. I took the demon, Por eso que usted kicked it necesita out. That's why you need estar en contacto con la palabra. in contact with the word. Dios nos da poder y autoridad God gives us power and sobre todo authority principado, toda over all potestad, principality, todo gobernador de las tinieblas en las over regiones darkness in celestes. the celestial
Usted tiene el poder y la autoridad para echar fuera demonios, para poner la mano sobre los enfermos y que sean sanos. Reduciríamos los números globales. Después dice, el 30% de la población mundial no es heterosexual. Y estamos viendo cómo en casi todas las naciones del mundo están legislando para que haya matrimonios del mismo sexo. Estamos en el proceso de Sodoma y Gomorra. Esa generación pervertida, porque desde el más chiquito hasta el más grande, hasta el más viejo, estaban todos pervertidos. ¿Y Dios qué mandó? Fuego del cielo por su inmoralidad y los exterminó. Después dice, 25 millones de mujeres y 7.5 millones de hombres experimentan violencia sexual a lo largo de su vida. Yo recuerdo que cuando tenía 7, 8 años, unos familiares cercanos me llevaban, me traían a mi casa, querían que esté ahí. Pero uno de los miembros de la familia, hasta ahora lo recuerdo, me tocaba, siendo un niño. Yo ni sabía eso. No me despertaba nada, porque era inocente. Pero hasta ahora tengo las imágenes. Y así, ¿cuántos seres humanos en el mundo tienen esta experiencia? Que a la final es traumática. Sigue adelante el siguiente cuadro. Dice, alrededor de 200,000 estadounidenses son adictos a la pornografía. Declarados. Y no solamente estamos hablando de la gente del mundo que no tiene a Cristo. Yo he ministrado a pastores adictos a la pornografía. No me lo han contado. Lo he experimentado, lo he vivido. Porque cuando el creyente, por más títulos que tenga, por más funciones que tenga en el cuerpo de Cristo Jesús, si no está en contacto con la palabra, se vuelve un esclavo del pecado y necesita ser liberado. 72 millones de personas visitan páginas pornográficas alrededor del mundo. No es 100,000, 50,000, son 72 millones alrededor del mundo. Por eso que hay tráfico de niños. Por eso que hay tratantes de mujeres. Y como hay mucha perversión, hasta trafican con los hombres para que se pongan en el tubo el hombre. Porque hay mujeres con una mentalidad pervertida que quieren también ir a esos shows y de ahí darse su escapadita. Dice que el principal grupo de consumidores de pornografía son los jóvenes de 12 a 17 años. Yo me he quedado sorprendido en mis 40 y tantos años de ministerio. Niños pequeñitos, despertados sexualmente, se tiraban al suelo y querían mirarle la ropa interior a las hermanas. ¡Ey, qué fue con este! Hay que hacerle liberación, está enchamucado, está endemoniado. Chiquito. No quería que cierren la puerta del baño. Él quería ver a la mujer que entra. Chacho, ¿de dónde aprendió eso? Es que la mamá veía mucha novela. ¿Y no había contacto? Ay, no le peguen a mi bebé. Hermana, dale, corrígelo. Acá la palabra de Dios dice que le dejes la marca del zorro con vara. ¡Con vara! No, mi pequeñito, como es un inocente.
inocente que se tira al suelo y que patalee. No. He's young and innocent. How is he young and innocent? Por eso que debe Throws himself on the usted floor. corregir a su nené Why you should correct your children cuando hace cosas que no convienen. when they do things that are not right. Revise el teléfono Check the phone de su bebé de 12 años, of your child de 13 años. who's 13 years old. Este teléfono te lo pago yo. I pay for this phone. No, le ponen reservado, privado, le ponen aquí. No touch, They put reserve, private, do not touch. no touch. No, trae para acá. No, give it to me. Yo lo pago. I pay for it. Entre, navegue. Enter, Porque navigate. puede estar entre ese grupo de Because consumidores. they can be among that group of consumers. Corríjalo. Discipline them. No le dé una pela, corríjalo. Quítale el celular. Discipline them. Take away the phone. Después nos dice After it says que el 70 y el 80% that 70 to 80% de estadounidenses of the U.S. consideran que sus familias son disfuncionales. consider their family being dysfunctional. No funciona. It doesn't work. Es una vergüenza que aún en la iglesia evangélica las estadísticas hayan aumentado los números It's embarrassing that que se 10% divorcian. increase of divorce. ¿Y sabes por qué se divorcian? And you know why they get divorced? Por falta de conocimiento For lack of knowledge en la palabra. in the word. Ay, que es pegalón, me deja los ojos como panda. Oh, but he hits me. He leaves my eyes like a panda bear. Si tuviera la revelación del Espíritu Santo, If you had the revelation of the Holy Spirit, el mismo Dios que tú amas y honras, the same God that you honor and you love, ¿qué pasa cuando te levantan en peso de aquí? what happens when they pick you up here Oh, by the hair? y con las dos manos, oh, With the two hands, Dios va a pelear por ti. God will fight for you. Dios lo va a corregir. God will correct you. He visto casos, I have seen cases. soy testigo. I am a witness. Llórale a Dios, no le llores al pastor. Cry to God. Ay, Don't que cry to mi the marido me pone con los ojos como panda. Quéjate a tu creador. and leaves my eyes like a panda. A él quéjate. Si te Complain to your abusa. Creator if they abuse you. He visto también que mujeres abusan de los I've hombres. also seen that women abuse He tenido men. casos aquí. I've seen La mujer dándole pela al hombre. the woman hitting. Y yo a veces me quería desclavar de la cruz. ¿Cómo no? Me desclavo de la cruz 2 minutos y me das a esa mujer. And I would say, Lord, let me come off from the cross for 2 Y el Espíritu minutes. Santo me decía, quieto, 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 que no es tu mujer. Quieto, The quieto, Holy que no es tu Spirit would mujer. say, calm down, she's not your wife, she's not your wife. Pero cosas así, But things like that, aún dentro del pueblo de Dios. even among the people of ¿Por God, falta de qué? because of lack of what? De conocimiento Knowledge en la palabra de Dios. in the Word of God. La iglesia no está limitada a evitar al mundo, The church is not, sino que está llamada a ganar el mundo para Cristo. but they're called to win the world for Christ. Y Dios nos dio una visión And God gave us a vision de cómo ver como Dios ve. of how to see. ¿Cómo Dios ve a el mundo globalmente? How does God see this world globally? Perdido, Lost, enfermo, sick, sin esperanza, no hope, pereciendo, perished, destruido. destroyed. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? What do we need to do as a church? Dios nos dio God gave us una misión. a mission. No sé si puedas poner ahí la declaración de misión, si es que la tienes. Dios nos dio una misión aquí en la tierra. Primeramente vamos a ver la visión que Dios nos dio. La First, visión, let's see the vision that God has given us. Dios nos ha dado la visión a esta casa God has given us the vision to de this amar a house, Dios sobre todas, ¿qué? to love God above what? Tienes que amar a Dios You have to love God sobre el amor que tienes a tu bebé above the love you have for your baby con barba, with a beard. que lo amas más que a Dios. You love him more than God. Tienes que amar más a Dios You have to love God more más que a tu marido, than your husband, más que a tu mujer, more than your wife, sobre todas las, más que tu negocio, more than your business, más que tu profesión. more than your profession. Y dice, And it says, vivir para servir.
Live to serve. Un predicador muy famoso decía, aquel que Famous preacher said, no vive para servir, the one that does not live to serve no sirve para vivir. O is sea, not good to live. usted cuando viene a Cristo Jesús, When you come to Jesus Christ, la venda es quitada the blindfold is removed, y usted aprende a amar a Dios sobre todas las cosas and you learn to love God y above aprende a all things. imitar a Jesús. You learn to imitate Jesus. Jesús, el Dios vivo, Jesus, the living God, comenzó a servir a los he hombres started to serve man. y de ese mismo ADN And from that same DNA, Dios le ha puesto a su iglesia God has put to his para church servir. to serve. ¿Cómo ve Dios al mundo? How does God see the world? Necesitado, In need, enfermo, sick, en crisis, in crisis, pereciendo, muriendo. perishing, dying. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted What do you need ahora to en do Cristo Jesús? in Jesus Christ? ¿Qué tiene que hacer? What do you have to do? Compartir a Cristo. Share Christ. Ese Cristo que lo sacó de las tinieblas That a Christ su that luz took you admirable. out of darkness into the Ese marvelous Cristo light. que a usted le ha That ofrecido Christ salvación, that vida has eterna. offered you salvation, Ese Cristo que le ha eternal life. sanado. That Christ that has Ese healed Cristo you. que le ha liberado de los demonios. That Christ that has De lo delivered que you usted from recibió de demons, gratis, from what you de received by free, grace, también le by dé a faith, otro. that you give to others. Si lo hace, If you do it, vamos a reducir el número, we're going to reduce the esos números the numbers que traen tanto mal a nuestro planeta Tierra, that bring so much a evil nuestra to the familia, planet Earth, a to nuestra our comunidad.